otro episodio más de Mindset Hub. Wilfred, ¿sabes? Hoy estamos en el booth. Ya, ¿sabes? En el VIP. En el Mega VIP. VIP. En el Mega VIP. Por favor, presenta a nuestro invitado. Aquí estamos porque- con el gran e infame Adrián Marcelo Romano. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias Adrián por invitarme a este es- segmento tan Adrián, especial. exacto, Adrián es un gran amigo, pero no tan solo eso, Adrián es un gran emprendedor. Sí. Y es dueño de varios restaurantes, ¿verdad? ¿Cuántos restaurantes tienes 7, ahora ¿verdad? mismo? Tenemos 6 ahora mismo 6. y una planta de producción que es la que utilizamos para abastecer. Como todas una nuestras cocina tiendas. comercial. Como una cocina industrial. central Ok. en el cual no solamente cocinamos todo lo que recibimos, procesamos las carnes y demás que las importamos de Miami a su vez de Argentina, sino que también hacemos la distribución de bebidas y demás. Entonces tenemos 3 viejos almacén, ¿verdad? Tienes Guaynabo, el Viejo San Juan Y que yo lo hice. y Calle Loíza. Exacto. Entonces tienes Picolino, pero Picolino son como 2 entre comillas, ¿verdad? Tienes el restaurante y tienes Picolino Cigarro. Sí, cigar. claro, por eso serían 7 en base Vale, acá lo del amigo. Exacto. Vale. Y entonces tienes acá en Condado, que es donde estamos, que es el nuevo, que tienen que venir para acá, que se llama Catalina. Y Bar de tapas. Bar de tapas. Sí. Y también tienes al frente La cantina argentina. argentina. La cantina. Entonces cuéntame, Adrián, ¿por qué, cómo llegaste a esto? ¿Cómo Llegamos a Puerto Rico? Eso fue hace 25 años. Obviamente era argentino. Más o menos argentino. Ya llevo Mira, acá yo 25 me puse la época años. Junior y no sé si me estoy Él arriesgando. está más argentino que yo por la vestimenta, claramente. No, llevo 25 años en Puerto Rico. Yo llegué a Miami en el 97 de vacaciones. Ya. Conocí a esta chica puertorriqueña, que luego fue, para hacerte un resumen, sin discusiones del medio, fue mi esposa, madre de mis 2 hijos puertorriqueños. Que los Tengo conozco. una tercera hija que es argentina, que también vive con nosotros acá en Puerto Claro. Rico. La gran Shay, que es La una gran Shay, Shay, olvídate, de la influencer. farándula. Sí, claro. Sí, y emprendedora increíble también. Ella es famosa, yo soy Sí. infame. Ella es la famosa. Es súper emprendedora, orgulloso de esa también. Esa es la de gauchas, que todo lo que son trajes de baño, tiene peluca. Ella le saca punta a todo lo que... Es una cosa, es una Sí. musulmana, es una persa impresionante. Por lo comerciante, ¿no? Claro. Tengo a mis 2 hijos menores que son Alexa, que trabaja en la parte financiera de la oficina, en pagos de proveedores, y el más chico trabaja en la cocina central. Ah, Tiene tremendo. 19 ya. Ya está O trabajando sea, en la que está cocina. casi toda la familia trabajando Tú los conmigo. pones como a los 13 cuando... Ya cuando todavía empiezan no a es- caminar y agarran cositas, tengo 3 nietos también, que hay uno Que de ya 7 mismo. que ya hace cositas. Tengo uno de 3 que es Miro, que es un personaje Sí. que también cuando va lava vasos y demás. Y el más chico todavía no, porque rompe vasos y entonces le puso un cuerno y está suspendido. Por la Pero ya mismo lo ponemos a trabajar también. Te tengo una pregunta que me mandó a hacerte un compañero también de mi restaurante, que tiene solamente uno. Me dijo, pregúntale cómo lo hace. Así de sencillo. Dije, Me pregúntale cómo lo encantaría hace. tener una respuesta. Esto es un día a día, buscando la forma de resolver. Hemos usado diferentes recursos increíbles, contratar gente sin ningún tipo de experiencia y entrenarlos en nuestra cocina central, en el servicio lo mismo. Obviamente yo soy un fanático de lo que hago, un apasionado. Me disfruto mucho mi trabajo, para llamarlo de alguna forma, con lo cual no lo consigo un trabajo. Yo trabajo prácticamente 7 días, 12 horas sin problema. Y es difícil transmitir a esta nueva generación la pasión por lo que sea, ¿no? Recién hablaba con Wilfred fuera de cámara de no importa lo que hagas, si sos camarógrafos, cocineros o lo que sea, tenés que ponerle pasión porque si no, nada, tenés un empleo para Exacto. poder sobrevivir. Nadie se destaca sin meterle pasión a esto. Hemos pasado por diferentes sucesos tremendos. Yo me acuerdo un recuerdo que me acaba de venir a la mente con Wilfred. Post María, sin luz, con una planta que nos había conseguido una chica que era novia de un capitán de estos barcos que vienen y van de Florida para acá, que no había plantas eléctricas, no había nada, que nos consigue una doméstica ruidosa. Y yo acababa de vender en un nuevo proyecto que tenía que se llamaba Agarrate Catalina, que habíamos abierto en Condado frente a la Concha, un lugar espectacular, en el cual Wilfred fue parte de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, Exacto. la cuestión es que perdimos esa locación, porque obviamente la renta era súper alta, tuve que vender la llave con el nombre por $2, y ahí nace, una noche lluviosa espantosa, sin $1 en el bolsillo, el viejo almacén. Wilfred hizo el arte del primer logo. Así mismo. Mandamos a hacer un banner
Iba a decir pedorro, loco. pero no se puede decir Se pedorro. puedes decir lo que Puedes tú decir quieras. pedorro, aquí, ¿no? Sí, puede Aquí ser. nadie nos va a cancelar Nada. tampoco. Banner súper pedorro y lo pusimos clavado con 4 clavos abajo de la lluvia y Así nació fue. el viejo almacén Pero, de pero, esa pero, manera. Tú me Así quieres decir fue. que es uno de los restaurantes que yo más amo y te lo estaba diciendo antes del aire, que yo vivo en el Alejandrino, vivo cerca del de Guaynabo, y tú sabes, o sea, es nuestro restaurante, nuestro safe. Like, o sea, tú tienes ese restaurante que tú puedes ir siempre y nunca te va a fallar. Y Siempre está abierto. Y Sí. siempre está abierto. De hecho, nos pasó una vez que estábamos en otro restaurante, nos trataron súper mal, llamamos a Viejo Almacén y nos recibieron. Sí, Ah, claro. nació así. De Nació esa así. manera con Wilfred. En donde tenías acá en la calle Loíza en al la calle- principio. el la calle pequeño, Loíza. el Exacto, pequeño, que después fue la Que pizzería. después fue la pe- pero y- él es- Pero eso pero él es fue- humilde, pero eso tengo fue que otro- contar algo, pero tengo que Wilfred, eso fue contar el otro algo. día, eso es María. Cuando María pasó, Ajá. aquí muchos de los dueños de negocios cerraron. Vale. Cerraron, muchas, específicamente en la industria de los restaurantes, se cerraba. Y Adrián dijo, yo no voy a cerrar, yo voy para adelante, si tenemos que vender choripán en la calle, lo vamos a hacer. Y eso fue lo que hizo. Sacó un barbecue Sí, y casero, ¿no? casero, y empezó a vender choripán, o sea, en el otro negocio, pero ya obviamente ya el viejo almacén era algo que ya estaba por ahí, entonces fue que... Estaba surgiendo, sí. El tema era que no había mercancía tampoco y teníamos Sí. que ir a las 5 de la mañana a Sam's a ver si había chorizos argentinos, que era lo que usábamos, chorizo parrillero, que venía de Miami. Y en ocasiones había, en ocasiones no. Entonces yo había hablado con el carnicero, mis amigos del de Sam's, y me lo separaba para yo poder, porque era mi medio de vida, ¿no? Ajá. Y aparte tenía empleados que no... Acuérdense que en María, a diferencia de la pandemia, no había ayuda de ningún tipo. O sea, Claro. era sálvese quien pueda, Sálvese como quien pueda. podamos, por ahí te da una caja de agua con suerte, Sí, la bueno. cual yo no recibí. Y estábamos ahí subsistiendo literalmente, ¿no? No había turismo de ningún tipo. Y de repente un día vendimos 10 chorizos, otro día 50, y de repente vendíamos 500 por día. O sea, Pero no cerró. Y, No cerró nunca. y los empleados pudieron comer y la cosa se movió por lo menos, tú O sea, sabes. pero Sí. estamos hablando de María de 2017, no es hace mucho tiempo. No. ¿Cómo entonces llegamos a Viejo Almacén de Guaynabo, que es donde yo voy? bueno, es bien curioso. En ese interín, vendiendo choripán ahí en la puerta, pasa un amigo argentino que era ingeniero del Hotel Caribe Hilton, Vale. Ah, wow. que estaba cerrado por los daños que había recibido. Y él me dice, mira, necesito que me hagas un favor. Sí, claro, necesito que le dé de comer a 350 obreros o 400, depende del día, que están reconstruyendo el hotel. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Obviamente yo no tenía luz, no tenía plata, no tenía... O sea, que primero tú dices que sí y después ves cómo es que lo vas a... Eso fue un día miércoles. Ese es el Me reúno italiano, el hay que hablar de jueves Italia, hay que hablar de En Italia. el Hilton y me dicen, bueno, vas a empezar el lunes. No tenía una arrocera, nada. Era comida criolla que jamás había hecho en mi vida. Bueno, estoy sentado el viernes en la barra de lo que era el viejo almacén ya nuevo creado acá por el amigo y viene el cartero. El seguro me tenía que pagar como, no me acuerdo, creo que eran como 80.000 pesos. Y vino con un cheque de 14.000. Eso es una fracción. Llamo al del seguro, le digo, mira, tarjeta, bueno, si querés lo peleamos. Le digo, ¿sabes qué? No peleé nada. Fui, cambié el cheque, compré lo que tenía que comprar. A todo esto le da plata a todos los proveedores. Llamé a la gente de José Santiago sin hacerle promo. El dueño, que es un fenómeno, un gran amigo. Y le digo, tengo esta situación, me salió este negocio, no tengo plata, te debo plata, ¿cómo hacemos? No te preocupes, vos comprame y me vas pagando como puedas. Y así fue. Wow. Así fue. Entonces empezamos a cocinar a esta gente, contraté un par de... A todo esto el Hilton votó a todo el mundo, Ajá. de todos los empleados, por una fuerza Ah, cerrado, mayor. ¿vale? Y estaban todos sin empleo, sin plata. Entonces contraté un par de los cocineros de banquete y éramos 3. Entre ellos y yo cocinábamos a las 4 de la mañana para darle de comer a esta gente. Íbamos a servirle la comida y volvía a las 1 o 2 de la tarde a fregar todo esto trastes, que eran un montón, junto con los muchachos, ¿no? La verdad que hicieron un trabajo sorprendente. Y había conseguido alquilar en el interín una casita en Guaynabo, lo que hoy es el viejo almacén, que previamente había sido una gomera. Eso era una gomera. Eso era una gomera. Después te pasaré fotos para que Sí, porque veas. una remodelación, o sea, Pasa fotos para ponerla. hay una remodelación ahora de ese local espectacular. Le hicimos una nueva, pero Bellísimo. originalmente era una casita de 3 cuartos con Dios pared de mío. concreto armado que no se le fue tirarlas abajo. Y bueno, este proyecto duró 6 meses y logramos construir con el dinero que ganábamos en el Caribe Hilton, que me consiguió este amigo Marcelo, que lo tengo ahí, le tengo un altar a él. Logramos construir ese restaurante que fue un éxito, ni bien Es abrimos. un éxito. Y tenía un pequeño salón y después todo Ajá. lo que estaba afuera era sin aire. O sea, era una terraza y con lo de la pandemia después nos ayudó. Ajá. Después de abrir ese, como a los 6 meses nos fue tan bien que logramos comprar
una llave de un local que hoy es lo que es Picolino, ¿no? Que se Vale. llamaba Conitos, creo, algo así, era una barrita. Que es al lado de Ah, Casa, no, Casa Cuba, ¿cómo se llama? Habana. Habana, Cuba, Habana, que el Cuba. dueño de la propiedad, gran amigo Roberto Echeverría, Claro. vende cigarros ahí. Bueno, nosotros abrimos Picolino ahí a pulmón. Yo me fui a Argentina a ver a mi familia, que hacía mucho tiempo que no viajaba por toda la cuestión de María y la cuestión. Y empezó la pandemia, mi amigo. 3 meses después de abrir. Así que ahí hubo que empezar de vuelta, pero no pasó nada, ¿no? Seguimos. O sea Yo que... me quedé. Hay más historias, pero Sí, digamos, hay estas son las mucha más historia. recientes, ¿no? Vamos a poder contar las que se puedan contar. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de Italia y esos principios y esa familia que tú tienes, esas raíces que tú tienes italianas. Tú traes, entonces, quiero que le expliques a Harry y le expliques a la gente que nos ve. Tú tienes el concepto de bodegón, o sea, el viejo almacén es un bodegón. ¿Qué es Sí. y de dónde sale el concepto de bodegón? Bueno, sí, mi abuelo es italiano, de Calabria, Catanzaro, es mi Calabria. mentor junto con mi padre. Vale. Pero mi abuelo tuvo mucha influencia en mi educación de esta índole, ¿no? Yo trabajo desde que tengo 6, 7 años de manera normal. Y no lo veo mal ni explotación, pero nada, él me enseñó lo que él sabía hacer, ¿no? Exacto, a trabajar. Nada, bodegón era Argentina post Segunda Guerra Mundial, inmediatamente post, durante Segunda Guerra Mundial también hubo una inmigración bastante fuerte, Muchos pero después refugiados. hubo muchos refugiados, la gente, Italianos, Europa alemanes. estaba así del piso, Claro. devastada en su totalidad. El Duce cayó, que era el Duce. Mussolini, Ajá, Mussolini. aliado de Hitler, Hitler. y de Franco en Y Franco en España, España. y Perón, que era el presidente de esa época, también era fascista, ¿no? Claro. No está de más decirlo a la gente que lee historia. Seguro. Mucha gente me van a insultar por eso. Sí. ¿no? Oye, la verdad. No, Así fue. aquí Bueno, la, sí, sí. la gente que nos escucha son bastante inteligentes, así que puede... Bueno, el jefe de seguridad de Perón era un jerarca nazi muy famoso. Exacto. Bueno, volviendo a eso, llegan todos estos italianos, la mayoría del sur de Italia, por eso lo dicen tanos en Argentina, porque la mayoría eran de Nápoles. Vale. Y entonces napolitano. Napolitano. Mi abuelo casualmente era de Calabria, pero era un tano igual. Sí. Y llegan a Buenos Aires y sin recursos, sin nada. ¿Tu abuelo Ahí, llega a qué edad Argentina, más o menos? Mi abuelo llegó a los 14 años. Wow. Tengo el pasaje, viajó en tercera clase, que era ¿Tienes la el bodega. pasaje? ¿Tienes el pasaje? Tengo el pasaje. O sea, vino en Wow. barco. Tercera clase, que eso es básicamente abajo. Tardó como 40 días. Por eso Sí, estoy abajo, sí, tercera sí. clase eso es. Agarrado el ancla vino el Dios tiempo, mío. pobre. De hecho, se baja en Buenos Aires. Mi bisabuelo ya estaba en Buenos Aires viniendo de Nueva York, que no pudo entrar a Nueva York por el tema de la mafia y la. Entonces llega a Buenos Aires y ese día él trabajaba, le pidió permiso a su jefe si podía ir a buscar a su hijo que venía de Italia y no le dieron permiso. Con lo cual, mi abuelo yo creo a las 6 de la mañana y mi abuelo lo fue a buscar como a las 10 de la noche. Wow. O sea, él estaba en un país a los 14 años, imagínense, Solo. 14 años, solo, sin conocer el idioma. Es nada. parecido en El Padrino, el Padrino 2, Ajá. que llega, cuando llega el padrino, el Don, que después el Marlon Brando, el ya de adulto, pero llega así y entonces él le dice, Vito, entonces no entendía obviamente, pues Vito Andolini era el nombre, pero como venía de Corleone, pues entonces el Exactamente. gringo puso Vito Corleone. Y así Y ahí mismo- le quedó, y mi abuelo se llamaba Giuseppe, le pusieron José en el documento. Ahí está. Wow. Y así era todo. Bueno, ¿qué pasa? Todas estas personas que llegan a Argentina tenían que comer en algún lado. Entonces lo que había era mucho colmado Vale. de otros italianos o españoles regularmente. Entonces empezaron a poner mesas para poder alimentar a toda esta gente que era masivo, ¿no? Y había que buscar productos de bajo costo para poder ser barato por la gente pobre. Claro. Y un casero, obviamente. Entonces, de repente vendían lo que tenían, lo que cocinaban ahí atrás. Tipo, tenía el local y vivía ahí. Sí, como que era como una tiendita, ¿verdad? Tú podías conseguir, entonces también tenía como quien dice la fonda. Empezaron a hacer, ¿no? Empezaron a sacar las góndolas de productos, empezaron a poner más mesas. Y ahí nacen los bodegones y las cantinas. Ah, wow. Bodegón era un poquito más elaborado, con algunos más platos. Cantina, eso era netamente italiano. Y realmente tenían pizza y alguna pasta, 2, 3 platos, no mucho más. Hoy en día todavía existen esos bodegones y cantinas en diferentes áreas. La Boca, de donde tenés la camisa, está lleno de cantinas de esos italianos, donde están los nietos y los bisnietos. El caminito, por ejemplo, que está en La Boca, que ustedes ven estos edificios de chapa pintados de diferentes colores, hay 2 razones. Una, bueno, los edificios de chapa eran donde vivían, donde llegaban, llamaban conventillos. Vale. En cada pieza vivía, en cada habitación vivía una familia diferente, cobraban poco.
Y los colores, de diferentes colores que está pintado todo, era porque utilizaban la pintura de los barcos. Wow. wow. Por eso era naranja, verde, que eran los colores que estaban Que es lo pintados que los están barcos. Dios mío. Y era lo que había. Tu abuelo Claro. llega y se queda allí. Se quedó ahí, fue a vivir a Valentina Alsina, que es un poco más lejos de La Boca, pero sí en el área del río todavía, a una habitación que entraba a una cama twin, y la cama twin tenía muchas chinches, que son unos animalitos Sí, que los viven. chiquitos que te Lo, salen. lo que le dicen eran los Los bed bedbugs, bugs. son chinches. Y ni bien llegó, empezó a trabajar al otro día con otro italiano, obviamente él no hablaba el idioma, y así comenzó todo. Y bueno, se empezó a desarrollar la parte gastronómica argentina, para llamar de alguna forma, de la herencia de estas culturas, ¿no? Principalmente italiana, porque el 60% de la población de Argentina, de mi generación, descendemos de italianos y de españoles, que otros 30 y pico, y también mucho alemán. Entonces todavía hay colonias en Bariloche, que es en el área de la cordillera, Villa Langostura, incluso si te vas al lado de Entre Ríos, Misiones, y también Paraguay, hay mucha colonia alemana, en la cual hoy aún se habla alemán, Se habla alemán. Claro. en la misa y demás. Por eso es un crisol de cultura. Si nosotros no tenemos comida argentina como tal, ¿qué es la comida argentina? Por la que vos conociste en Salta, que me hablabas, Correcto. que es la comida más autóctona de... Muy distinto a lo de Buenos Aires. Sí. Absolutamente, Todo. O sea, claro, por ahí quedan aborígenes Salta, todavía. sí, Salta era, o sea, totalmente lo opuesto. O sea, la influencia indígena, si se puede decir, que había allí. O sea, y Existe, los claro. platos, y existe. Mucha comida Y tú inca escuchabas, también. o sea, agri. Y entonces yo me recordaba que yo iba a esta oficina y básicamente pues hay una criada y ella era indígena y no hablaba nada de español. Y su Increíble. trabajo era, nos llevaba café todas las mañanas y estaba todo el día con un carrito llevando bizcochitos. Y ella no hablaba nada, nada. O sea, entonces era muy distinto ese Salta que yo experimenté, obviamente, cuando pasaba por Buenos Aires, porque tenías que viajar a Buenos Aires y Sí, después conectado. más europeo. Claro, sí, Argentina es un país muy peculiar por estas diferencias que hay entre provincias. Si hablas con un cordobés, por ejemplo, el acento que tiene no tiene nada que ver con un porteño, Sí, o sí. un santiagueño, un correntino. Con lo ves un como que mendocino. canta, es cantadito, cantadito. Claro, Claro, sí. pero es terrible, es hermoso, me encanta. Son unos personajes, les gusta el Fernet. El Fernet, Fernet, ¿tú sabes lo que es Fernet? No, que Es un licor, que me puedes explicar más. Es una vida Se originaria la de ve con Italia que Coca-Cola existe. también, ¿no? Ok, es una infusión de hierbas. Es como un Jägermeister, pero o sea, no tan Italiano, fuerte, pero honestamente. es italiano, exacto. Ok. Hay dos fábricas, una en Italia y otra en Argentina. Vale. Y la Argentina sabe un poco diferente, dicen a la de Italia, pero tiene la misma etiqueta y todo. Ahora, sabe a medicina. Sí. Realmente se usaba como en Córdoba la toman con Coca-Cola o con una bebida con pomelo o cualquier cosa. Después te tomás 2 tragos de eso y quedas hablando en quechua. En un segundo. Es como el Jägermeister. Adrián, entonces, creces obviamente, tu abuelo es una fuerte influencia, tú sabes, en ti. Y cuando llega, porque yo sé que obviamente Argentina pasó por unos momentos fuertes en esos años, tuvieron 5 presidentes en 3 meses o en 2 7. meses. 7 presidentes. Eso fue 2001, yo ya estaba en Puerto Ya Rico. tú te habías ido. Tú te fuiste Pero- en 9-7. Argentina, esa fue una de las crisis. Argentina Sí. tuvo 70, o sea, mi abuelo vivió el Rodrigazo, Martínez de Oz, o sea, todo esto del correíto ya había sucedido. Recuerden que Argentina pasamos también por los gobiernos militares Claro. que fueron fundados por la CIA. Sí. Sí, sí. Confieso Sí que que de esa- no tengo nada que ver con el lado izquierdo. Sí. Pero eso existió en toda América, Sí, ¿no? En Brasil, claro. en Paraguay, En Chile. con Pinochet, con Pinochet. incluso, bueno, en Panamá, Sí. Con, Noriega y Con antes Torrijos, pero Torrijos era un poquito más... Bueno, era un militar igual. se llamó el Plan Cóndor. Sí, exacto, Plan Cóndor. Entonces, todas estas situaciones han Exactamente. llevado a que la economía de Argentina sube y baje de manera permanente, increíblemente, porque es un país ultra mega rico en cuanto a recursos naturales, lo que es pesca, minería, ganadería, incluso factor humano, ¿no? Todos estos descendientes de italianos, españoles, venían a matarse. O sea, mi abuelo no sabía lo que era descansar. Para él el trabajo era dignidad y era orgullo. Claro. Y eso fue lo que nos inculcaron a mi papá y a mí de manera incisiva. Y obviamente eso fue lo que hicieron en Argentina grande. Bueno, después nos tocó, pero no quiero hablar mucho de política, pero teníamos todas las probabilidades, porque Europa estaba devastada y nosotros éramos graneros del mundo, de poder ser una potencia mundial. No convino que seamos, Claro. pero si uno visita Argentina, si lo han tenido oportunidad de hacerlo, van a ver la infraestructura edilicia que hay, es
netamente francesa, Vale, sí. que no existen. Voy a sonar argentino, Puedes pero hacerlo. verdad, yo Sí, amo sí. a Puerto Rico con todo mi ser, pero realmente cuando uno mira hacia el cielo en Buenos Aires, ve estas cúpulas y estos Sí. palacetes y No, es el área de impresionante. No, Buenos embajada, Aires la es embajada impresionante. americana en Buenos Increíble. Aires era la casa de un tipo. Correcto. ¿Entendés? Eran todos aristócratas que viajaban mucho. Había un crucero que iba de Buenos Aires a París de manera diaria. Wow. O sea, todos los días salía uno. Y de ahí traían toda la moda. Obviamente eran, no sé, 4 millones de habitantes, 1 millón tenían plata, los otros 3 millones estaban en el horno. Claro. Y de ahí traían todos los elementos para poder construir la ciudad. Y fue una política de Estado generar una ciudad netamente europea. Obviamente por nuestra descendencia, era nuestro orgullo, lo que fuere, ¿no? Y la arquitectura francesa estaba muy de moda en aquella época y por eso está todo tan barroco. Hay muchos, sí. Inclusive tienen obeliscos. No es francés, pero tienen el obelisco, tienen varios. O sea, es una ciudad súper cosmopolitan, Buenos Aires. Entonces, ya pasas, o sea, tú llegas a Miami, yo sé que estuviste en Estados Unidos, llegaste, Estuve en Miami como 2 o 3 años. Sí. tuviste 2 o 3 años y después es que vienes para Puerto Rico. Claro, estábamos en Miami con la mamá de mis hijos y teníamos una nena, ya Alexa, y ambos estábamos sin familia, obviamente, ¿no? Ella me dijo, ¿por qué no vamos a Puerto Rico? Miami se había puesto un poco complicado económicamente, había mucha inmigración y estaba todo bastante desordenado. Sí. Y cuando llegué a Puerto Rico, bueno, yo me casé en Puerto Rico formalmente, ¿no? ¿Llegas a Puerto Claro. Rico qué año más o menos? En el 99 vine de 99, vacaciones. Vale. Pero yo estaba en el 97 ya, creo que me casé en el 98. Puerto Rico estaba en primera Está administración. bastante... Pues sí, primera administración de Rosselló, había mucho Sí. fondo federal por Bill Clinton. Eran unos años bastante Eran buenos. bastante buenos. Sí, hizo el tren Puerto urbano, Rico se es hizo el liceo. buenísimo. Podemos hablar de eso años Sí, luz. vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero lo que quiero llegar es, tú trajiste recetas de la familia. Claro, por supuesto, todo lo que pude. Todos los domingos en la casa de un tío, que era la casa que tenía el patio más grande, nos juntábamos todos ahí, iban las hermanas de mi abuelo a hacer las pastas. Wow. Harina, huevo y relleno, ricota. Pero ellas estaban haciendo, por ejemplo, lo que se llama el estofado, que es Ajá. Sí. la salsa de tomate con lo que Claro. sea, pollo, carne, lo que sea que lleva adentro, albóndiga, de las 6 de la mañana, porque llevaba como 4 o 5 horas de cocción, que es lo que utilizamos nosotros hoy. Sí, es en una nuestro tradición restaurante. italiana que ustedes que tú tuviste la oportunidad de experimentar. Claro, pero no era algo fancy hacer pasta Sencillo. casera, ¿eh? No había plata para había hacer plata. otra cosa, no Era- podíamos ir a comprar la pasta, no había que Había hacerla. harina, ajá, y lo que Y lo que nada, hubiera. y estaban estas tanas todas con unos senos así gigantes y manchadas de harina hasta el... Bueno, de hecho, nos íbamos de vacaciones en una zona que se llamaba Mar de Ajó, que iban todos italianos, y en el cual mi abuelo tenía una casita ahí, y pasaban todo el día juntando almejas. Almejas es como una... ¿Almejas? Sí, Para había... cocinar por la noche. Claro, ellas las ponían... el tema de la comida para italianos es como que algo sagrado, ¿no? Claro. Entonces, nunca puede faltar, porque tuviera mucha falencia. Vale. Entonces, todo lo que sea en frasco, en conserva, ellos lo mantenían. Claro. Almejas, liebre, que es un animal que se caza, y a mi abuelo le encantaba. Perdiz, que es un pájaro. ¿Vale? Berenjenas, todo en escabeche. O sea, todo es conservado con aceite, zanahoria, Perfecto, ¿verdad? claro. Cebollita. Y las almejas eran uno de esos cosas. Igual que los escargots, los famosos famosos caracoles. escargots. Si llovía, había que ir a juntar y yo me quería matar. Sé que 6 años juntando todo el día caracoles. Era un bajón y después comerlos, que daba un poco de cosas. Qué peor. Me encantaban, ¿eh? Sí, son Después me ricos. gustaban, pero uno lo veía vivo y decía, no sé si me voy a comer eso. Las almejas igual, bueno, pasaban por todo un proceso de limpieza de un día para el otro, dejarlas en baldes con agua, había que ir a buscar agua al mar para poder... Era un garrón Pero, o sea, desde pequeño te dieron esa disciplina. absoluta de poder juntar La la que, la comida. que has implementado, o sea, o sea, ¿cuánta gente María se quitó? ¿Cuánta gente María se fue de Puerto Rico? No, el Y argentino... la pandemia después. Y la El pandemia. argentino está acostumbrado a vivir en una crisis tras otra de manera natural. Sí. Yo en la época de Alfonsín, tendría que yo 7, 8 años, había una hiperinflación terrible. Fue el primer gobierno democrático después del golpe militar. La hiperinflación era tal que yo iba a la panadería a preguntar cuánto costaba el pan y volvía a casa a buscar la plata porque no sabíamos cuánto era. Hoy costaba 1.000, mañana 2, pasado 4.000 y era Claro. todo el Y tienes que tiempo. llevar toda esa cantidad de Fue una dinero. montaña de plata, hubo 4 evaluaciones, en la escuela nos daban clases de cómo era la nueva moneda, del peso ley 178 al peso argentino, al austral, y así sucesivamente. O sea, esto que pasó en el 2001 es lo que podemos recordar los contemporáneos, porque yo me acuerdo de lo anterior también. Puerto Rico no tenemos idea de lo que es eso. No. De hecho, no, y yo voy a decir algo que mucha gente me critica por esto. A nosotros nos pusieron junta contra el fiscal, pero aquí no pasó nada.
¿Nos pusieron? Una junta de control fiscal, que es la que Sí, básicamente... sí, la aquí no conozco pasó perfectamente, nada, pero que pero aquí no pasó nada. Aquí No. básicamente no se despidieron empleados, las pensiones se quedaron básicamente igual, el gobierno sigue gastando. Bueno, la junta no se va porque no logran cobrar el presupuesto. O sea que, de acuerdo contigo, que hay una generación de puertorriqueños que no conoce lo que nadie necesita. Y es la verdad. Bueno, en Puerto Rico, nada, tenemos una ventaja de pertenecer a los Estados Unidos. No soy proamericano tampoco, ni soy independentista, ¿no? Soy bastante político y creo mucho en la meritocracia. Vale. Puerto Rico es un país de eternas oportunidades. Cualquier persona que realmente desee progresar, Muy bien. la oportunidad está ahí Claro. para todo el mundo. O sea, yo nací en Argentina, pero este es mi país. Desde hace 25 años es el país que elegí para vivir, es el país donde estoy criando a mis hijos, donde mi hija mayor que nació en Argentina se ha desarrollado comercialmente y espero que mis hijos puertorriqueños lo hagan también. Seguro. Bueno, la nena nació en Miami, tengo una gringa infiltrada ahí. Pero sí, es un país de muchísimas oportunidades. Obviamente hay trabas como en todos lados. Seguro. Yo ayer venía por la avenida Piñero y me comí un hoyo que me quería morir. Digo, ¿cómo puede ser que no haya una brigada tapahoyo en Puerto Rico? O sea, presupuesto hay. ¿Cómo va a empezar a tapar hoyo? Empecemos por eso, no hagamos todo. Hagamos un hoyo a la vez. Un bollo a la vez. Entonces, o sea, es brutal porque a veces la gente habla que si vienen y que si nos desplazan, que si vienen acá, pero usualmente la gente de afuera que viene a trabajar, viene a echar para adelante. Nadie desplaza a nadie, las oportunidades están ahí, las toma el que tiene El que ganas las de tome. arriesgarse, ¿no? Exactamente. También tengo amigos argentinos que no desean emprender porque necesitan esa seguridad de tener el cheque todos los meses y lo avalo. O sea, no digo que esté mal, es crecer dentro de la compañía. A mí me encanta que crezcan dentro de la mía, pero si viene un empleado con una propuesta de que quiera abrir su propio emprendimiento, yo estoy ahí para apoyarlo 100% y Claro. tengo miles de ejemplos. Entonces llegaste y ¿cómo entras en la industria, verdad, del hospitality? Yo sé que estabas en Baires, pero antes de Baires, ¿trabajaste en algún No. otro? O, Te Baires, cuento. ok, Baires, para que Me la suena gente un poco, sepa, pero era refresca la memoria. una barra, ¿no? Un bar en En Viejo verdad San Juan. nació ¿Qué era como un Baires? restaurante. Ok. Estabas en la San Sebastián. Yo soy calle San Sebastián. técnico en refrigeración industrial, me creé una tornería que era de mi abuelo, fabricábamos instrumental médico, dibujo artístico, aerógrafos, airbrush. O sea, soy muy técnico, ¿no? Eso no lo sabía. Y se supone que yo hubiera seguido con esa línea, pero siempre me apasionó la noche, el entretenimiento y la gastronomía. La Era joda. algo- digamos que tenía cierta predilección por la joda. No tanto. Bueno, llego a Puerto Rico, casado con mi hija y yo, y me doy cuenta de que no hay lugares para ir a janguear de los que a mí me gustaban viniendo de Buenos Aires, ¿no? Claro. Porque Miami, a nivel noche, no tiene nada que hacer. O sea, Buenos Aires es una ciudad realmente que no descansa. No descansa, o tenés un lunes, martes, una discoteca, 5 o 6 mil personas, tranqui, en el cual el bouncer es un enano y te atiende un travesti en la barra. O sea, normal. Entonces, llegó a Puerto Rico y si bien hay mucha movida, a la gente le encanta salir y son muy holgoriosos, no había lugares en los cuales yo me sintiera cómodo. En todos lados había algún tipo tocando una guitarrita de canciones de protesta, con vasito de plástico, y no había mucha música electrónica ni nada de eso. Entonces estábamos Pablo, el dueño de la factoría hoy, un gran comerciante, colega, Tremendo Pablo. admirable, y yo. Él tenía un lugar que se llamaba Candela y yo tenía un lugar que se llamaba Baires, que era un restaurante. Pero después de las 10 de la noche bajaba las luces, tenía unos booths parecidos a estos y poníamos a Gulembo, acá el amigo, X-Men, Red. X-Men, esos eran Eran los caballos de aquella los época. padres fundadores de House y eso. Sí, déjame pensar más Acá. nombres. Pasa que, bueno, ha pasado un Iván tiempo. Robles. Iván Robles. Sí, sí. Gulembo era un personaje. Lo es aún. Todavía. Sigue siendo ella. Sigue siendo ella. Saluda a Gule Sí, por ahí. Lo saludamos, lo queremos mucho. Pero sí, tocaba muy bien, movía gente. Y nada, de repente convertimos ese restaurante en un bar. Vale. Horas. Siempre siguió siendo restaurante igualmente, ¿no? Y ahí pasamos por el Código de Orden Público, que cortaba el tránsito de jueves a domingo. Y ahí estábamos nosotros, Barú, el Burén, el patio de Sams, estaban los balcones de Nono, que siguió existiendo porque era Los balcones de del Nono, edificio, me pero las acuerdo, ventas sí. se nos fueron súper abajo. Creo que Ducky T. Todavía creo que. Ducky estaba también, Sí, Ducky T estaba. pero también se fue abajo. Hijos de la Borinquen. Tortuga, Hijo de La Borinquen. Tortuga, exacto. Hijo de Borinquen había dos. Sí. Uno que era restaurante y el otro que era la barra, ¿te acuerdas? Hijos de Borinquen ahora en la factoría. Sí, vale. Exacto, Sí, sí. exacto.
Nada, era... La cubanita más adelante, que era de una señora que me acuerdo, era... Todo cerró, quedó Vendían la ahí. Schaefer bien frita. Kruger. Kruger, wow, Kruger. Sí, Estamos sí, viejos, sí. me parece. Sí, estamos viejitos, estamos viejitos. Y bueno, nada, hubo que moverse ahí de San ¿Sabes Juan. que Chefe porque- fue mi primera cerveza? Sí. ¿Y ¿Qué, sabes? o sea, de que te la bebiste? Sí, y yo creo que mi papá se va a enterar de esto, pues mi primera cerveza fue en Número tu uno en casa. venta de En mi Puerto casa. Rico. Fue en tu casa. Sí, a rayos, Nosotros ¿cómo estuvimos es eso? juntos de tercero a cuarto año. Mala influencia. Sí. Mi primera cerveza Muy fue una mala Schaefer influencia. que me dieron en casa, Wilfredo. En mi casa, tu ¿quién casa. te dio? Porque Yo me acuerdo quién fue, no fuiste tú, pero tú estabas en el combo. Oye, estaba por en tu ahí, casa. estaba Claro. por ahí. Qué raro. Ay, a rayos. Qué raro. Ya no aguanto más la factura de Luma. Cada mes me llega y me tumba la espuma. Pero encontré la solución que me alumbra. Génesis Solar, energía que zumba. Con Génesis brilla el sol y mi casa tiene flow. Sin apagones, sin temor. Le digo adiós a Luma, por favor. Paneles en mi techo, inversión segura. Mira, entonces, pero una peculiaridad que tú siempre tienes, y yo creo que los argentinos en Puerto Rico, que los quiero mucho, tengo muchos amigos argentinos en Puerto Rico, son grupos bien unidos y se ayudan mucho. Cuando venían, yo sé que venían por ahí, qué sé yo, y tú decías, pues mira, necesitas un trabajo o algo, ¿verdad? Eso es algo que yo sé que siempre te he visto, que le das ese apoyo, obviamente, a no solamente a argentinos, cualquier persona que venga, que quiera trabajar y que Sí, venga a claro. trabajar, pero obviamente eso es algo que los hace a ustedes como una familia. Y yo creo que cuando en esos días mismos que tú empezaste con el viejo almacén, que dijiste lo del banner, inclusive como estábamos todavía en María, creo que hacíamos medios parrilladas, no se juega domino como allá, como en Puerto Rico, pero era como que nos sentábamos y entonces llegaban todos los argentinos, tú sabes que eso obviamente lo mantienes bastante. Entonces, ¿cuáles de las recetas que ahora mismo tú tienes, o sea, en los restaurantes? Porque quiero que vayamos ahora restaurante por restaurante. Sí. Vamos a empezar por el viejo almacén. Correcto. Antes del viejo almacén estaba Garrate Catalina. Y teníamos Piola también, que era una Y pizzería. Piola, que era la sí, me pizzería. acuerdo. Piola creo que vendiste Piola en un La momento. vendí para poder comprarle la parte a mi socio de aquel momento. Claro. Quedarme solo. Claro. Desde ese momento es que no he vuelto a tener socios. Y fue cuando más cosas pasaron y más crecimiento hemos tenido. O sea, yo creo mucho en eso de que la oportunidad sale en el momento de desesperación, ¿no? De la O sea, crisis. uno Ajá. tiene que buscar la forma de resolverlo, ¿no? Por eso estoy tan en contra de esta cuestión de que a las personas que viven en un residencial público o lo que fuere, los multen de alguna manera si consiguen un empleo porque les quitan algún beneficio que otro. Bueno, se ha trabajado, y todavía no se lo han dado a Puerto Rico, que es ese cambio del PAN a un SNAP, que sí, que le da esa oportunidad a que los que trabajan, no pierdan el beneficio. Pero lamentablemente, pues, ahí está el efecto de ser una colonia, no lo hemos conseguido todavía. Pero eso sería uno de los Tenemos grandes que cambios. trabajar sobre Ay, eso se porque lleva trabajando obviamente bastante, pero bien complicado. nos limita mucho en conseguir gente. Nosotros ahora mismo como empresa, en la época de la pandemia, estoy tratando de hacer memoria en cuál de las crisis, ¿Cuál de todas? coincidimos con la gente de Casa Alborada, ¿Vale? que es un proyecto que le llaman las medias casas, Ok. que son chicos que estuvieron presos en cárceles federales, aún no están en libertad, están viviendo en este lugar, y entonces nos da oportunidad de poder salir a trabajar. Vale. En un comienzo empezó como algo una necesidad imperiosa. La mayoría empezaban como dishwasher, aún lo hacemos. Ya llevamos 5 o 6 años con el proyecto. Hoy tenemos jefe de cocina, subjefe de cocina, el jefe, todo lo que es la parte de expedición de la empresa. Son todos muchachos que han salido de ahí. Algunos ya han terminado su proceso hace rato y se quedaron en la empresa. ¿Cómo se llama el programa, perdón? Bueno, obviamente está financiado por fondos federales. Ok. La parte de la vivienda de ellos, no solo le pagamos normal como si fuera un empleo Exacto. regular. Llama Casa Alborada, una de ellas. Sí Wow. que hay varias. Yo Buenísimo. trabajo mucho con, Eso para ellos. segundas oportunidades, para, ¿sabes? Claro, hay gente que nadie le da empleo porque tiene antecedentes penales. Exacto. Yo no pregunto cuáles son sus antecedentes, ni los pido, ni me interesa saberlo. Vemos si funciona o si no funciona, pero te voy a decir que tenemos un 80% de eficiencia Wow. en cuanto al proyecto, o sea que Buenísimo. funciona. Wow. Creemos en eso. Y esos obviamente son todos puertorriqueños. Eso es buenísimo. O sea que esta red de ayuda, como vos lo llamás de alguna manera, se extendió a Tiene una muchas apuesta a áreas. esa persona que realmente nadie le quiere dar la oportunidad. Y no sabes las ganas que tienen de salir adelante y cuando ven que tienen la oportunidad. Obviamente un lavaplato cobra 11 pesos la hora. Con 11 pesos la hora nadie puede vivir.
Por eso yo siempre le doy la oportunidad de crecimiento y como te dije, el jefe de cocina del restaurante acá al lado viene de ese programa, el subchef de ese viene de ese programa, el lavaplato viene de ese programa, los 4 cocineros que tengo acá en este restaurante Brutal. vienen de ese programa, tienen un jefe obviamente que es el que los adiestra, pero los 4 han salido de ahí hace nada. Y los que manejan los camiones, los que manejan las vanes, todos. Antes que pasemos a esa infografía que queremos hacer de cada restaurante, como empresario ahora mismo, yo te pregunto los retos principales que estás enfrentando. Si me los puedes, en cierta forma, categorizar o rankear. Un Spanglish ahí tirado. Lo de la luz eléctrica en Puerto Rico, la situación que tenemos. La Agua. mano de obra No te olvides del agua. del agua. El agua. Carísimo. Sí. Cada vez peor. Nadie me había dicho del agua como empresario. Cuéntame. Tremendo. ¿En serio? Pero aparte de todo subido, no sé, un 300%. Vale. Sí. Un Sí, los tipo cálculos como yo, ambientales. que está acostumbrado a vivir una hiperinflación, no me afecta, pero realmente el problema es el siguiente. Por ejemplo, luz. Yo Vale. pagaba algo así como $1.200 por local para darte un promedio. Ahora pago 3.500, 4.000. Wow. Pero eso sumale que también hay innumerable cantidad de interrupciones del servicio. Entonces implica que tengo un gasto adicional de diésel, del mantenimiento de la planta y que tengo que comprar ese generador, que no, mis restaurantes son bastante grandes, o sea, un generador vale 35, 40, 50 mil dólares, que hay que tenerlo para poder abrir la operación. De todos los restaurantes que tenemos, el único que no tiene planta eléctrica es el Viejo San Juan, porque algunos no me dieron el permiso para meter la grúa y subir la O red sea que del ahí cuando techo. se va la luz, se echaba. Tengo que cerrar. Fuera de que a veces hay alguna que otra marcha, que la verdad que cada vez hay menos. Solo vienen a las 5 de la tarde usualmente. Y el gas. Sí, pero dura un ratito, cuando arranca el happy hour arranca. Siempre tuve las marchas. Viene a las 4:30. Ah, mira qué bien. El gas ha subido un montón, sí, los gastos fijos han subido muchos. Obviamente también tenemos toda esta cuestión de que obviamente hay que pagar un montón de impuestos por cada empleado, el Departamento del Trabajo, el Fondo de Seguridad del Estado. El fondo es duro. Sí. Sí, y sí. todo ha subido de precio, porque obviamente en Puerto Rico aún no logramos elaborar cosas acá. Correcto. Yo entiendo que no podemos tener vacunos porque no tenemos el territorio adecuado para hacerlo, pero bueno, hay mucho por sembrar. Tú tiras una semilla acá, crece una albahaca, un tomate, Sí. como si nada fuera, y no todo viene de afuera. Entonces, eso incrementa el costo porque hay que transportarlo, traerlo, lo hace alguien más. Podríamos hacerlo acá, pero el tema de la mano de obra, Y traer esos ingredientes, porque obviamente, de hecho, antes de sentarnos aquí, degustamos unas pizzas espectaculares. Y esos ingredientes se nota. La calidad Sí. se nota. Bien O fresco. sea, ¿cuán difícil entonces es para ustedes traerle ese ingrediente que tú necesitas de afuera para mantener esa No. consistencia, esa calidad que estás buscando? bueno, después de 25 años en la industria, obviamente hemos abierto un montón de ventanas y muchas de las cosas traemos a Miami, Nueva York. Pero la mayoría de nuestros productos, por ejemplo, la harina de la pizza que comiste viene de Italia. Ok. El tomate que estaba en esa pizza es italiano. Wow. El pepperoni es americano, pero de una empresa italiana. Sí, pero ese pepperoni estaba espectacular. ¿Por qué pepperoni de verdad? Porque Sí. hay uno que es medio plástico, como una versión hecha 3D de un pepperoni. Otro día venimos a degustar pepperoni. El queso es americano también de una empresa. ¿Cuál era el queso italiana. de la pizza me decía? El queso de la pizza es 60% mozzarella, perdón, 70 mozzarella, 30% provolone. Wow. Es una fusión. Está muy, muy rico. Y pones un queso muy y rico. otro, te das cuenta la diferencia que hay en el producto y todo es súper fresco, ¿no? Los tomates, la arúgula. Todo espectacular. Pero, por ejemplo, la arúgula es una lechuga. Una libra de arúgula vale $20. Wow, una libra. Bueno, para que llegues a una libra de arúgula es mucha arúgula. Es una bolsita así. Ok. Pero se daña súper rápido. Aparte. Claro, sí. Pero acá lo podemos hacer. Sí. Lo que pasa es que... Y hablaste del para- vacuno, o sea, no, la carne ahora mismo aquí no, No. está, porque tengo un amigo, de hecho, que su papá tiene ganado, Borges. tiene no sé El cuántas. tema es que la Argentina tiene mucho terreno plano. Entonces el animal pastorea, grass-feed, vamos a llamarlo ahora que es Claro. moderno, que Sí. simplemente pastorear, no había otra forma. Y al final lo terminan engordando con algo que se llama feedlot, que lo ponen en un corral de una hectárea, una cosa así, y el animal come maíz, algún tipo de alimento balanceado para engordarlo más y que crea esa grasa intramuscular y sale el animal. Se está trabajando bastante sobre eso, los gringos la tienen súper atada con esa cuestión, pero en Puerto Rico no se puede porque como es montañoso, el animal trepa y se pone duro. Se pone dura, músculo. Como Ok. cuando nosotros vamos al gimnasio, que vamos muy seguido, viste que estamos súper Sí, buenos. sí, sí. Así le pasa a la vaca, entonces La carne se pone dura. Entonces todavía no han logrado desarrollar esa tecnología y como te decía, es muy difícil conseguir mano de obra de todo tipo.
sea, así como los ganaderos, los agricultores y nosotros los gastronómicos, el que tiene una empresa que fabrica tornillos también le pasa la misma historia. Claro, exacto. Y creo que mucho pasa por esto del programa de los residenciales públicos y la ayuda. Y hay que reconocer que con $11 la hora, 10.50 no se vive en la isla, no hay manera de pagar renta. O sea, que debería mantenerlo. No puedes pagarlo, Sí, correcto. es Yo fuerte. creo en ese tipo de colaboración con la persona, no puede ser eterno, obviamente, la idea que esa persona se desarrolle entre la empresa y crezca. Seguro. Nosotros como empresarios tenemos que tomar conciencia de que el empleado debe ganar mejor. No tengo ningún empleado que gane el mínimo al momento, Wow. pero es con mucho esfuerzo porque, Sí. como te explicaba antes, todo ha subido, la materia prima, ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido el gas. Las rentas ya no son los que eran hace No, unos y años un atrás. modelo de industria que tu revenue es bien variable. O sea, tú puedes hacer una proyección lo mejor que tú puedas, pero por alguna razón un día nadie te va a restaurar. Por otra razón, viene Yo por me tengo ejemplo una sobre la fe luz. ciega, che, pero yo nunca pienso en eso. Yo abro el restaurante y no tengo duda de que se va a llenar. Pero, y eso que realmente las cosas no funcionan como yo deseo de manera eficiente, porque no puedo estar en 6 lugares a la misma vez. Pero sí soy muy incisivo, porque hablar con aquellos empleados. Ellos dicen hincha pelota, utilizan esa frase. No sé dónde habrán aprendido. Pero yo creo mucho en que, mira, hasta que llega el plato a frente a ti como cliente, pasaron un montón de cosas. O sea, alguien te recibió el vale parking o la host, o lo que pase primero, depende de qué restaurante, te han sentado en la mesa, la iluminación, la música, la limpieza del espacio, los cubiertos están set, te ofrecieron agua, ¿no? O sea, y pasaron 15, 20 minutos de llegar a la primera cosa. O sea, que obviamente el restaurante son un conjunto de detalles que hacen que tu experiencia sea buena o mala. Nosotros como gastronómicos tenemos que tener siempre buen humor, y si no tenés buen humor no vengas a trabajar. Prefiero que te quedes en tu casa, porque todos tenemos problemas, ¿no? Sí. Porque el cliente viene solamente a pasarla bien. Entonces tenemos que estar atentos. Uno a veces se ha tenido sucio, un plato fuera de lugar, o qué sé yo, chimichurri, hay un flan acá, no puede pasar. O sea, todos los detalles hacen la experiencia. La comida es comida. Yo trato que sea la mejor del mundo, pero volvemos, no es el eje. Vos cuando entras, por ejemplo, a este restaurante, este mármol lo trajimos de Italia y esto lo tapizaron los muchachos uno a uno. Estos son canelones, le llamamos. Fue un trabajo de chino de 1700, ¿entendés? O sea, estuvieron días de los que haciendo esto. de los que hicieron el ferrocarril. Literal. Entonces, porque yo ponía simplemente, esto en un lugar que vendía pollo frito. Bueno, nada, le cambiaba un poco la pintura y sentábamos a la gente en el mismo lugar. Sí. Sí, Tuvo es muy bueno varios. hecho. Esto Sí. también en un momento. Fue un after hour también. Fue un after hours. Aquí tocaba DJ Godfather. Y esto es de este muchacho que en paz descanse, que es uno de los dueños del TAP. Él bueno, tuvo una muerte en Mayagüez, un asalto, un revolú. Wow. Pero él también tenía este negocio y era también así un ¿Cómo se after, qué sé llamaba? yo. Ese se llamaba Cali. Ese se llamaba Cali. Entonces podemos hacer un episodio Usted puede hacer completo un de segundo episodio de ustedes dos solos, de hablar de- de todo sí, esto. sí. Terrible. Pero Pero- vamos a hablar de los restaurantes. Exacto. Ah, Quiero en esos restaurantes, ya hablamos un poco de lo que es el Viejo Almacén como bodegón. sí, y pero el tengo una pregunta del concepto. Viejo Almacén. Sí. Porque soy cliente del Viejo Almacén. Te dije que voy mucho al de Guaynabo, Sí. pero Wilfred me llevó a la calle Loíza. Sí. Y una vez tuvimos la ganga completa de casa en el de Viejo San Juan. Y me acuerdo de decirle a Wilfredo, y ahí fue que me explicó, y quiero que tú me expliques. Wilfredo, me comí el mismo plato en Guaynabo, en calle Loíza y en Viejo San Juan. ¿Cómo rayos era lo mismo? Esa era la pregunta que iba a hacer, Bueno, by the way. Muy bien. Cuando yo desarrollo en mi mente toda esta cuestión, no antes de noche, y me quita el sueño, es una cosa increíble. Digo, ¿cómo hago para que esto suceda? O ¿cómo intento que esto suceda? Y ahí nace la idea de la fábrica, que es la cocina Exacto. central. Vale. Exacto. Alquilamos un galpón un warehouse de Pritcom, ¿Ok? ¿Cómo? que Anthony Cardona, que es uno de los directores de Pritcom, tiene una mano enorme, es un tipo que cree en el proyecto, uno de los pocos funcionarios públicos que realmente cree en lo que está haciendo y apuesta a lo que está haciendo. Y él nos ayudó un montón y bueno, a pulmón, porque eso era un boquete,
Empezamos de a poco, bueno, a poner la extracción. ¿Dónde está ubicado este, más o En menos? Bayamón. Vayamos. Cerca de Ah, Pan wow. Pepín, donde está la sí, Yupi, súper. donde Sí, estaba sí. el Sesco antes. por Vale, ahí. sí, ¿Y sí. tú traiste un chef de Buenos Aires para eso o no? Trajimos uno que nos dio una mano, trajimos varios, de hecho, para generar. Y muchos, de hecho, muchas de las recetas del viejo almacén que hoy están en el recetario vienen de mis tías abuelas y demás, y otras de un bodegón que está en la esquina de mi casa, en Pompeya, en Argentina, que es un barrio del sur de la ciudad de Buenos ¿Cómo Aires. hacías? Te lo llevabas para llevar y después en el laboratorio. No, yo lo llamé por teléfono, el pelado era un español, era un personaje, que en paz descanse. Y lo llamaba y decía, escúchame, necesito la receta de los canelones porque no me están quedando bien. Vos sos boludo, nene, ya te lo dije 3 veces. Bueno, decime una vuelta. Obviamente había también variaciones en cuanto al producto en sí, ¿no? Entonces tenía que variar. Bueno, la ricota americana no me sirve, tengo que comprar italiana porque tiene otra textura. Bla, bla. Bueno, y ahí fuimos generando cada receta. Obviamente siempre tratamos de mejorarla. A veces hay un producto que deja de llegar, hay que buscar un reemplazo. Vale. Porque como volvemos, nada se produce en la isla, lamentablemente, o muy pocas cosas. Es difícil mantener. Pero bueno, y tenemos un control de calidad lo más estricto que podemos. Siempre somos eficientes, siempre no cometemos errores. Y estás trabajamos con sellando al gente. vacío también. La carne llega fresca de Miami, llega, se procesa, o sea, se corta a la medida que el peso que tiene que ser, se rebate 1 libra, New York 14 onzas, entraña 12 y así sucesivamente, y se empaca ese mismo día al vacío. Toda la carne que compramos esta semana, toda la carne se vende esta semana. O sea, si a mí el avión se me demora, en vez de llegar el martes como llega Robante, llega el miércoles, me hace un boquete. Claro. No hay carne. Claro. O sea, tenemos que comer, nos volvemos veganos ese día. Y nada, Todavía no he visto un argentino vegano. Me imagino bueno, que... tenemos uno, el DJ. No, de verdad. Seba. Saludos Pobre. saludos a Seba. Sí, pobrecito, es como un Sí. síndrome. Pero ya lo vamos a curar, ya vamos a curar. La pasta lo mismo, las pastas las elaboramos de manera diaria. ¿Por qué? Porque se hace con huevo fresco. Los huevos sí son puertorriqueños, se los Por lo compramos, menos son los productos. huevos siempre Por lo son menos los huevos son puertorriqueños. del país. Siempre. No siempre, hay americanos. Son chiquitos. Son chiquitos. Bueno, este productor es un cliente Que, nuestro de un chiste en la Picolino. cocina puertorriqueña, bueno, en mi casa, que mi mamá siempre me dice, Chucho, ¿quieres huevo frito? Sí. Tengo ahí huevo americano, así que te voy a hacer 3. Cuando hay huevo puertorriqueño, pues hoy son 2 nada más. Exactamente. Así es. Cambia, porque incluso las recetas es por peso de huevo. Ah, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿sabes lo que es romper, no sé, 90 docenas de huevos para hacer la pasta? Está brutal. Claro. Es un trabajo Wow. tremendo. Wow. O sea, eso se hace todos los días. Así cuando se rompe los... rompen los huevos literalmente. Literalmente. Wow. Entonces, bueno, usamos la harina italiana porque tiene otro tipo de grano, es Vale. más duro y lo mezclamos con semolina italiano también. Es un proceso hacer la pasta porque O sea, Desde la los gente que ve a tu huevos. restaurante está comiendo pasta fresca, elaborada diariamente. carne que llegó esa semana a Puerto Rico. O sea, que esto es Exactamente. lo más fresco. No, y por eso, porque me acuerdo que el plato yo voy al viejo almacén porque siento que hay un comfort food que necesito un punto en mi vida. Y mi comfort food es fettuccine con pollo. Por ejemplo. Y yo me como el fettuccine con pollo. Que es algo que no el- había antes, ¿verdad? y el Tú no tenías Luciano. fettuccine con Pero el pollo. En Luciano- verdad no están en el menú, pero ya lo piden y no, ya sale. sí, ya lo Y tiene un hice. saborcito, Me acuerdo o sea, cuando lo pusiste. me la acuerdo. pasta, o sea, tiene un saborcito distinto. Y eso fue lo que pedí los 3 sitios y me supo exactamente igual. O sea, ahora entiendo por qué me supo igual la pasta. Nosotros hacemos hasta la salsa Mira para en la planta central, cosa que no haya variación, ¿viste? Vale. Los postres, todo se elabora ahí. Siempre hay lugar a mejorar, yo soy insoportable, reconozco, pero es la única manera de poder ofrecer. Obviamente hay gente que no tiene ni idea que esto está pasando y por eso trato de que mis meseros estén lo más instruidos posible, cosas que puedan explicar que lo que te estás comiendo no es algo un raviol de Costco. Sí. Sin desmerecerlo, ¿no? Es un producto industrial, está bien elaborado, pero no es lo mismo No, no, mismo. que hacer todo este proceso que te estoy hablando. O sea, cuando vos haces pasta tenés que romper toda esta cantidad de huevos, con harina, hacer la masa, estirarla. Y Por otro lado hay un cocinero haciendo el relleno de lo que sea, de cordero, de calabaza, lo que fuera. Eso va uno a uno. No hay una máquina que hace el ravioli, ¿entendés? Es uno por uno. Te voy a llevar a la planta para que veas. Hay Sí, que no, buscar, encantaría. hay que irle y ponerle inteligencia artificial a ver si rompe huevos. Te voy a poner a los pibes rompiendo los huevos. pobre. Entonces, pues, conseguiste esa uniformidad y eso fue un paso. porque yo me- Trabajamos en conseguirla. Claro, Realmente porque todavía no me siento pues, que le pues me como- acuerdo que obviamente antes era como que cada restaurante Hacía su preparación. hacía súper exacto y llegaste a esa uniformidad. También he visto que ahora obviamente me imagino que es la influencia de tu hija, de Sheila, que es así. Sheila es una influencer, o sea,
Y es la famosísima. comensal más crítica, voraz que conozco. Y me Es imagino que terrible. te coge y te dice, tienes que postear más cosas y todas esas cosas. Entonces, No, con el hay- menú en sí me vuelve loco. sí. Entonces, has ido a Argentina, ¿verdad? Últimamente y Fui con estás ella, de hecho. buscando más vinos. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido eso. Bueno. Ya regresando, ya tú como empresario, o sea, te sientes un poquito más, o sea, ya Sí. tienes un andamiaje, ya todo está corriendo un poco más. Ahora vuelve a la Argentina, obviamente con Milei, que ahora mismo muchos argentinos están volviendo a invertir en Argentina. ¿Cómo tú estás viendo eso y qué has podido traer para acá, para Puerto Rico también? Bueno, largo. B. Fernández es uno de mis proveedores, Méndez otro. B. Fernández, hicimos un viaje juntos a España a visitar bodegas Excelente. puntualmente. Wow. De ahí nace este concepto. Porque la verdad que yo de español no tengo nada. Claro. Pero el viaje me recontra inspiró, me encantó lo de las Catalina. tapas, Catalina. Esto Ajá. iba a ser un lugar de brunch originalmente. Ok. O sea, yo vi aquí los locales y no tenía idea qué iba a ser. Claro. Me imaginé un lugar de brunch. Pero me pareció como medio trillado, justo acá al lado está Sobado, que Claro. la verdad que... Tienes a eh, Paulina ahí a 2 pasos también. Paulina estaba casada con un amigo mío hace muchos años, Sí, que sabemos la, quién que es, la sabemos conocí, ella ella me vendía postres en una época, súper rico, es una Sí, pastelera tremendo. Sí, somos fan de Paulina. ¿verdad? Sí, tremendo, buena. tremendo. y está Pero está la bodeguita ¿Cómo de se Manolo, llama? ¿verdad? También. Exacto, sí, sí. Sí. Sidre. El Sidre, señor Sidre ajá. lo cociné personalmente, al hijo también, gran trabajador, Sí. admirable. Sí, sí, tremendo. Y la verdad que no era el plan de generar una competencia, ni mucho menos. Claro. Entonces viajo a España, veo esta oportunidad de montar un bar que yo tenía muchas ganas de ponerlo porque tengo una etapa bastante grande de bares y discotecas que vos algunos habrás pasado por ahí. Y dije, bueno, necesito crear un lugar para adultos en la Claro. cual podamos comer algo, picar y que haya cócteles a la altura y que la música, el ambiente sea como para gente mayor. Claro. No tengo nada en contra del género del reggaetón, de hecho, tengo un yerno que canta reggaetón, pero sí quería que generara un espacio que nos separara El de eso. esposo de Che. El esposo de Sheila, sí. Nio García, le mando Nio un besito. García. ¿En Sí, serio? sí. Sí. Yo canto sus canciones en la ducha. Sí. No, la verdad que mentira. ¿Cuál canta? ¿La jipeta? No, la chipeta la tengo censurada. Está censurada en mi casa. Me imagino. Pero bueno, la idea era desarrollar un espacio de esa índole y la verdad que ha sido exitoso. Estamos trabajando todavía sobre el desarrollo de este concepto. Tenemos DJs jueves, viernes y sábado. Ahora, de hecho, tenemos que hablar después de la entrevista de cómo vamos a seguir desarrollando esta idea. Para hacer París, para eso, obviamente, respetando el Código de Orden Público que impuso el alcalde Romero. Ahora, viernes y sábado cerramos a las 2 de la mañana. ¿Te ha afectado, obviamente tú más restaurantes, ¿te ha afectado algo el código o para el restaurante Brega? Porque, Bueno, cuando fue lo de la calle Luisa sí afectó porque obviamente había un asedio tremendo en la calle Claro. y obviamente la gente no quería ir porque no quería que los pare la policía. Exacto. Claramente, no gente que venía a comer al restaurante per se. Y como tenía otros, iban a otros. Eso ya se ha calmado y ahora está más estable. Obviamente las barras que había tuvieron que cerrar. Y han abierto nuevos conceptos y todo está fluyendo bastante bien. En lo personal no me afecta porque como no tengo barras hoy, fuera de este espacio, Claro. y como es para adultos también, o sea, viernes y sábado cerramos a 2 de la mañana Sí. y creo que jueves a las Que 11. ese crew de gente, básicamente, a esa hora Sí. nosotros, pues ya estamos con. Ya van para dormir. No para dormir. Yo no estoy en ningún grupo de gente, no sé de qué estás hablando. No sé de qué Pero grupo sí, es. a las 9 de la noche estoy durmiendo en un bebé. Pero no quiero pertenecer a ningún grupo. Nada, y realmente se mueve bien y la gente entendió la idea de... Súper. Mucha gente come en la cantina, está justamente pegado acá y Claro. después viene a darse el palo acá. Entonces, pero la cantina entonces es más relax, son Restaurante, pizzas. tengo pizza, tengo cocina argentina también, o sea, hay pasta, hay carne, es un menú muy variado, la pizza es un plato más del Ahora, menú, no es una pizzería. La pizza, o sea, que acabamos de comer. No, sé, riquísimo, a otro riquísimo. nivel. Y la empanada, No, la riquísima. empanada estaba. Bueno, la distinta, empanada, o sea, vos fíjate, nosotros para hacer la empanada, como elaboramos nuestra propia carne, elaboramos nuestra propia carne molida. Vale. O sea, todos los recortes de ribeye, New York, churrasco y todos los cortes Los que mueles. usamos, los molemos, Ah, wow. pero ¿qué pasa? Con Nos razón. falta contenido graso. Vale. Y ese contenido graso lo importamos a Argentina y se lo integramos a la carne. La carne magra no sirve para hacer una empanadilla, Sí. queda seca. Bueno, necesita esa grasita para. Exactamente, Vale. obviamente lleva cebolla y demás, y el pimentón que Una usamos, mantequita. el comino que Está usamos, espectacular. lo traemos de Argentina. Nada, es todo, hacer una empanada es un proceso que no te No, puedo no, describir. O sea, la gente cuando aprueba dice, bueno, empanada, no. No. O sea, hay un montón Yo de lo aprendí trabajo. cuando, como le comenté, trabajé en Salta, que son muy orgullosos de sus empanadas salteñas, y me enseñaron el proceso y es
bien complejo. Desde para la hacer. masa hasta No, la siempre es persona, es impresionante. una locura. O sea, lleva trabajo Es de 4 como, o 5 quizás personas. para nosotros puertorriqueños, que un plato que lo vemos así como pues, que son los pasteles. Hacer un pastel, Sí. de verdad. O sea, mis suegros chino. cogen A esos eso sí me plátanos. pusieron de pequeño a hacer pasteles. O sea, Mi tía. mis- Tengo una tía que hace Mis pasteles. suegros allá en Pepino cogen y de los plátanos, o sea, eso es un proceso. Molino. Pero yo Ujú. sé cuando llega, o sea, y pasa en casa cuando mi esposa me sirve un pastel, digo, esto no es de tu mamá, o sea, no, sácame eso de ahí, tráeme el pastel de tu mamá, porque el que lo hace bien, Sí. es un proceso larguísimo también. Es eterno. Sí, toda cocina casera, que a veces la gente lo desmerece, lleva muchísima elaboración. Yo soy medio anti-fancy también, ¿no? En Argentina, de hecho, hay unos muchachos que tienen un restaurante que se llaman los anti-gourmet. Tratamos de plantear bonito, obviamente, para que la experiencia sea lo que sea, pero para mí lo fundamental es que el producto y los sabores y eso estén dentro de ese plato, que se vea bonito si se puede, pero si no, no. O sea, no es el enfoque puntual. Y en El esa misma plateo. línea, ¿cuán difícil, si se te hizo difícil, fue insertarte en la gastronomía puertorriqueña, o sea, en el paladar puertorriqueño? ¿Cuán difícil se te hizo? ¿O realmente el paladar puertorriqueño era perfecto para entender tu comida? Ok, como te dije en varias ocasiones, yo soy un fanático de lo que hago, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, si realmente vamos a tener un restaurante argentino o italiano o español, tiene que ser argentino, italiano o español, con todos los sabores del de país. su lugar. Ajá. O sea, y no es por ser controversial ni mucho menos, pero si yo Sí, quiero sí. comer criollo, voy a raíces, voy a bebos. Vale. No voy a ir a comer un producto puertorriqueño, un mofongo a un restaurante argentino. Me parece que no lo vamos a hacer. Aunque ya, ¿verdad? Que tienes arroz, habichuela por es ahí. el único plato que tengo Sí. Y eso me ayuda en para el los viejo nenes. almacén, Sí. porque me iban a hacer un piquete, estuvieron a punto de prender fuego al restaurante, lo La- pusimos. Pero no tenemos tostones, no tenemos plata, pero no es que tengamos algo en contra de esa gastronomía, No, simplemente es que exacto. no lo voy a hacer bien. Muy bien. No, es No lo vas a que tener me- tacos tampoco, como que, ¿sabes? No. No, pero es lo mismo. Yo cuando hago un espacio en el cual yo iría. Sí iría. No iría, no iría. Cuando desarrollamos este espacio, que Lizzy Cuello, que es nuestra diseñadora de toda la vida, Que es tremenda. Que fue que quiero hablar de Picolino ahora que no hemos hablado. sí, Picolino estamos por abrir otro más en Viejo San ¿Otro Juan. más? Estamos Ah, trabajando wow. en eso. Cuando desarrollamos este espacio hubo, mucha referencia española de mi viaje, de los viajes de ella, de productos, de diseño, de todo. Bueno, el mármol en este caso es italiano porque el mármol viene mejor de Italia. Claro. Vale. Por ejemplo, la barra, ustedes dirán que... Ahora está brutal. No, La barra, Le vamos a el enseñar tope la es barra un también monolito. ahí. Tiene el mismo monolito que es una sola pieza. Una pieza. O sea, se cortó de Una tal sola manera pieza. para Sí, que... las piezas de mármol son... o sea, No, cuando vean Sí. es espectacular. Y se cortó allá y se instaló acá de una empresa que es puertorriqueña, de descendencia italiana. wow. Hacen un trabajo espectacular. Nada, valió la pena cada centavo. Pero ¿quién lo nota? Nadie. Bueno, pero yo sí. Entonces, para mí es re importante sentirme orgulloso de cada espacio que desarrollo, Claro. porque yo no hago negocios para el fin de ganar dinero. El dinero viene por añadidura a veces no. Pero realmente quiero entrar y sentirme orgulloso de lo que estamos haciendo en todos aspectos. Que vos llegues acá y realmente te hayas vivido esa experiencia y que se venís con tu esposa a comer o con tu novia o con tu amigo, lo que sea, te vayas como que valió la pena. Valió la pena y me lo disfruté, me atendieron bien, la música súper bien, la iluminación súper... O sea, La todo experiencia, está la experiencia El completa. lugar está espectacular y es como tú dices, así mismo como le dan ese cariño a la gastronomía, también este lugar tiene un cariño impresionante en todos los detalles. Desde pero- la entrada afuera. Increíble, increíble. Y quiero hablar de Picolino, pero Picolino es más es más italiano. Sí. Se pudiera decirle italo-argentino. con toda facilidad. Exacto. Y entonces ya luego lo tienes, obviamente eso está en el área de San Patricio, el movimiento. Yo sé que Jorge Santini siempre lo veo por ahí, lo saludo. Veo que tiene mucho movimiento. Entonces de momento dijiste, espérate, vamos entonces también a abrir un cigar bar al lado. Claro, es que el local donde está ubicado Picolino tiene un pequeño local que es del dueño del edificio que Claro. vende cigarros hace 30 años. Obviamente es cubano, ¿no? Cubanísimo. Cubanísimo. Creo que se fue de Cuba cuando tenía como 4 años y bueno. habla como si hubiera salido ayer. Sí, sí. No es comunista.
Of course y muchos de sus clientes iban y se quedaban ahí en la terraza tomándose un whisky y fumándose un cigarro. Entonces decidimos abrir el Cigar Lounge al lado, que había una especie de marquesina. Claro, exacto. Y desarrollamos un espacio decorado por Lizzy. Y Lizzy increíble, o sea, y en ese, ahí yo también te trabajé el arte del logo. del logo y de las impresiones que hicimos, que eso fue obviamente el diseño de ella. Ella, pues, pero lo que me impresionó de Lizzy es cómo te presenta, obviamente, todo, te da cada uno de los materiales, te enseña, pues vamos a poner estas sillitas aquí, o sea, Si eso, la dejo me gasto 6 millones de pesos. me imagino. O sea, que eso también te lo vives. Te vives el hacer, y yo te he visto a ti que si tú tienes que hacer la ruta de la van que va a llevar las carnes, tú también te montas, o sea. Van o camión. Exactamente. Todavía lo haces, no es Sí. como que No, lo si que hace tienes es que hacer. hacerlo, claro. Lo he hecho el domingo pasado, no el anterior. Exacto. Es que faltó un chofer. Y Sí, hubo que eres hacerlo. una persona que aunque sea se podría decir tú eres el CEO de la compañía. ¿Cuántas cosas? Es una compañía, tienes varias compañías. Son 7 corporaciones porque son 7 espacios. Pero volvemos al tema. Si vos te vivís lo que te vivís, a mí no me importa limpiar un baño Exacto. o recibir a un gobernador. O sea, me da lo mismo. Yo trabajo porque me gusta. Claro. Entonces, cuando vos amás lo que haces, querés que todo salga perfecto. Y si yo estoy acá sentado con vos, de repente un día tomando algo y veo la mesa al lado, tengo un problema, voy, me paro. Que lo has te hecho. recojo, o sea, no. Hemos estado así, te paras y todo bien, y esto y lo otro. Pero Sí. ¿cómo segregas tu tiempo? O sea, ¿cómo tú haces ¿Qué para, tiempo? para que tu presencia se sienta en cada uno de tus establecimientos? No, bueno, yo trato de transmitir esa pasión que te acabo de comentar. No todo el tiempo lo logro. Hay una cuestión generacional también, ¿no? Que no podemos ocultar. No podemos generalizar tampoco. Hay jóvenes muy apasionados también, pero cada vez es menos. O sea, no se está. Ahora todo el mundo quiere ser influencer o TikToker o lo que fuere, youtuber. Y la verdad que pasa por otro lado. En algún momento alguien va a tener que trabajar, alguien va a tener que hacer algo. Y lo mismo, sí hacen falta youtubers, pero también hace falta alguien que te atienda en esta mesa, o alguien que cocina, que tenga que cocinar, o sea, alguien que limpie el piso, o sea, todo hace falta. Y creo que tenemos que reactivar eso de la pasión por el trabajo. Yo ahora, por ejemplo, escuchando a Trump con sus aranceles altos de China, lo que fuere, mira, yo no creo que un americano quiera trabajar a 10,50 en una fábrica de juguetes. O sea, creo que ahora, creo que la cosa pasa por otro lado. Obviamente podemos implementar mucha tecnología y demás, pero ¿cuánto va a costar un iPhone si lo hacemos en Nebraska versus China, nosotros en Indonesia? Y va a costar 3, 4 mil dólares en vez de 1.000. No, bueno, hay que evaluar todo ese tipo de cosas y ver qué otras cosas se puede hacer. Obviamente, la agricultura, la ganadería, sí, Estados Unidos full, la minería, sí, Estados Unidos full, sí, la industria del petróleo. Sí, la minería full. Específicamente. Que, Sí, exportar lo que sea para hacer chips, no sé, lo que sea. Hay un montón de cosas. Sí, fomentar el comercio, ¿por qué no? O sea, y ahí avalé a Trump cuando fue lo de la pandemia, que nos apoyó tanto a los comerciantes y demás. Se fue un poco de mambo en la impresión de dinero, que obviamente generó inflación. Claro. Demasiado. Y creo que estuvo un poco, no estuvo bien controlado a quién darle qué. Sí. Pero bueno, el tipo actuó rápido y ha salvado muchas empresas de la quiebra, incluyendo la mía, ¿no? Porque obviamente no teníamos ingresos. Me acuerdo, nosotros, yo soy CPA y no sabes la cantidad de PPP que emitimos, especialmente para restaurantes. O sea, realmente porque o sea, no había break, si no, eso no llegaba. No La sobrevivía. cantidad, no había Pero forma. no todo el mundo Supo lo aprovechó de usarlo. manera eficiente. Bueno, en Miami agarraron un tipo que se compró un Ferrari y un bote, Sí. no sé, una cosa Sí, así. sí. Y aquí en Puerto Fue Rico preso. pasaron cuántos también. Hay uno que está por ahí que estaba en Puerto Rico y en Miami, que lo conocí una vez, era socio de alguien que conozco, qué sé yo. Se desapareció, lo están buscando, andi que por Colombia, lo están buscando el Una FBI y todo estupidez. eso. Pero por ejemplo, tenía un dishwasher que para descanse, que le dieron un cheque como de 10.000 pesos, ¿no? De movida y después le pagaban 600 por semana. Ajá. Entonces yo necesitaba que venía a trabajar. No, jefe, me voy a tomar vacaciones, lo que esto dura. Y bueno, aprovechá con los 10.000 pesos y comprate un food truck. Seguro. Y Mete mano, yo te ajá. enseño, yo te ayudo, yo. Se fue tu tío los 10.000 pesos, los 600 por semana, y llegó tan pelado que no tenía plata para volverse a su casa. Él tenía una Montero vieja y tenía que cambiar el radiador de la transmisión y no lo cambió. O sea, ni siquiera eso. Y le tuve que prestar plata para el Uber para irse a su casa. O sea, no entiendo Tuvo una cómo no oportunidad de aprovechó oro la en su oportunidad. vida. Entonces,
Tenía un cliente que hacía piscina, me dijo, en mi vida hice tanta piscina en casa de Sí, madera. las piscinas. Y no, y la venta de autos se disparó en las Sí. nubes. Se me rompió la lavarropa en mi casa, de verdad. Jet skis, no habría dónde comprar televisores. Nada, creo que esa plata se podría haber aprovechado de una manera más eficiente. Pero Y sin entrar mucho, obviamente, pues queremos mantener el podcast bien empresarial, pero obviamente la lluvia de preguntas es obligatoria. Fuiste a Argentina hace poco. ¿Qué ves en Argentina? ¿Cómo es la Argentina de Milei? bueno, es complejo, complejísimo. Argentina viene de una debacle de 20 años de Una hiperinflación. una locura, una locura. Argentina es un país muy corrupto, ¿no? Está corrupto desde las raíces, entonces es muy difícil poder desarrollarlo de manera coherente porque, qué sé yo, tenían comedores infantiles. Mira, yo no estaría orgulloso de tener un comedor, o sea, tener que darle de comer a la gente porque Sí. es pobre, no tiene. Fomentemos el trabajo, que generemos industria, apoyemos empresarios para que empresarios decentes que hagan el trabajo de manera eficiente para que ese tipo tenga un empleo digno, cobre bien y pueda comer y no tener que ir a un comedor, ¿no? Pero la corrupción arrancaba desde el comedor, que en vez de llevarle la comida, no llevaban la mitad, la otra mitad la vendían en el supermercado chino de la esquina. Entonces, obviamente, el nivel de educación que yo recibí, que era pública, disminuyó hasta en el 10%. Los pibes de segundo o tercer grado no entienden una lectura, no saben lo que están leyendo. Es una locura, ¿entendés? Claro. Si un pueblo sin educación, ¿a dónde va a parar? Seguro. ¿Pasa en Puerto Rico? Claro. ¿La educación pública es buena? No. No, hay que ser contundente. Realistas, claro. No. Entonces, si no tenés un pueblo educado, obviamente es mucho más fácil de maniobrar y manipular. Entonces, cuando vos a un pueblo lo hambreás y después le das una lata de atún para que coma, te ve como un ídolo. En verdad no, te hambreó. ¿Entendés? No te digo, no te está dando nada. Aparte, esa plata no la saca el tipo de su bolsillo, la saca del Estado. Que el la pagan los Estado, impuestos. Por eso no es tan difícil explicar todo esto, ¿no? Claro. O sea, alguien trabaja, genera impuestos, esos impuestos los administra estos tipos y estos tipos la mayoría se la roban y hay casos como el secretario de Obra Pública de Argentina, el secretario del secretario. Una historia bastante especial que yo siempre la cuento porque es muy particular. Al tipo lo agarran. Se puede hablar cualquier cosa, ¿no? Sí, El tipo lo sí, agarran se puede, a sí. las 2 de la mañana, empericado, con una ametralladora, entrando a un convento de monjas, No. con $9 millones en efectivo. Y una monja de 90 y pico años metiendo el bolso adentro. Y casualmente cayó preso porque los vecinos se asustaron, porque vino este tipo todo loco golpeando el portón de las monjas. Sí, la mujer le guardaban el dinero. Escondía la plata ahí. El tipo fue preso un rato, y qué sé yo. El vicepresidente de la Nación, Amado Ú, junto con Cristina Kirchner, el tipo tenía su domicilio legal, vicepresidente de la Nación, ¿ok? No era un concejal, un vicepresidente. Vicepresidente. ¿No? En acción. Su domicilio real era un lote vacío, abandonado, y ahí era su domicilio fiscal. O sea, no existía. Tenía un auto, un Honda del Sol, que el auto era del 94, declaró que era del 91, pero el auto en ese año no se fabricaba. El piloto, una cosa de locos. Y él compró la fábrica de hacer moneda por intermedio de este otro tipo, mirá esta historia loca, que era un empresario que no tenía nada y de repente fundó una corporación y le dieron un contrato de asesoría de una provincia, creo que era Formosa, que estaban en el horno, de $2 millones para asesorar de cómo manejar la plata. Entonces el tipo cobró el cheque y con eso compraron la fábrica de hacer moneda. Una locura. Todo eso es Argentina. Vos decís, ¿cómo lo explico? No sé, es muy difícil. Y fue preso 2 años, no sé, la VIP salió. Sí, salió Y ahora da rápido. conferencia en la UBA. Ahora es catedrático. Este tipo, presidiario, la misma expresidenta Cristina. tiene 8 o 10 causas, de las cuales se culpable Tina Kirchner. firmemente de una y tiene como 8 o 9 más que está por salir. Macri también lo fue. Entonces, es un país que, ¿cómo lo manejas? Ahí están envueltos los sindicatos, se han envuelto, todo es un despelote. Todo. Bueno, Puerto Rico, 78 municipios, no sé qué más te puedo explicar. Por ejemplo, eso, pero en una magnitud enorme. Porque Argentina tiene tanto poder adquisitivo en cuanto a recursos naturales que es muy difícil quebrarla. ¿Entendés? Porque tiene de todo, ingresa plata Por de eso todo. mismo logra sostenerse. A Claro. pesar de... Y anda a Buenos Aires, fíjate cuánto comercio hay. El argentino lo intenta todo el tiempo. Sí. Ajá. O sea, no hay nada que lo apacigüe, que diga, no, Claro. ¿sabes qué? Vamos a esperar un tiempo. No, lo intentan. Y vos decís, ese tipo que gana de intentarlo. Bueno, yo soy igual.
A mí me pasó de todo. En esta isla, si hubiera sido por mi fracaso, obviamente soy el number one. Pero bueno, para mí son todas experiencias que pero nunca me caigo. Yo me atreví a venir aquí, obviamente tengo que tocar el tema, una camisa de Boca Juniors sin saber. ¿De qué cuadro yo? Yo le dije, tú no sabes que él es de River, pero o sea, obviamente que no, era para joder. Pero obviamente el fútbol en Puerto Rico, ahora que está en cierta forma haciendo un desarrollo, pero hay una historia del que yo experimenté, del deporte argentino y puertorriqueño de mucha rivalidad, y era en baloncesto, Sí. en los 90. Sí. Cuando aquí venía, no antes, Juan Espil, Ok. Roberto. Sí, o sea, sí. hay una historia donde me acuerdo en Roberto Clemente Era venía un el equipo equipazo. nacional, Argentina. era un equipazo. Argentina se juega. Y eso en fue, España. obviamente, Puerto Rico dominaba a Argentina en esa época. Ujú. Eddie Casiano contra Juan Espil, eso no es un juegazo. Obviamente, ustedes traen esa camada espectacular de Ginobili, o sea, todos esos Yo los vi muchachos. aquí en Puerto Rico. Los viste aquí en Puerto Rico. Pero entonces, se preguntó, ¿de qué eres fan? O sea, el deporte, ¿está en ti como argentino o es algo que no está, No, tú eres más musical? El nacionalismo sí está. Musical no te podría decir, él estudió en Berkeley, él es un músico. Yo lo mío era la noche. Entonces, en un momento de mi vida muy crucial tenía que elegir o ir el domingo a la cancha o salir el sábado a la noche. Claramente elegí el sábado. No sé si te resumí con eso. Claramente. Y mis amigos saben, mis amigos de la infancia Porque saben. ahora, el año que viene el Mundial, ustedes son los campeones, Y defensores. miro todos los partidos. Pues Ahora me sí, preguntás, sí. ¿quién juega Boca, Román, Riquelme? No tengo Nah. ni idea. ¿Qué sé yo? Riquelme. Ahora en la cantina hay una camiseta de Boca firmada por Palermo, ¿entendés? Pero bueno. Wow. De verdad. ¿Verdad? Bueno, Sí, sí, vamos. vamos a ver. Vamos terminando ya. Entonces, nada, quiero que digas unas últimas palabras que puede ser algún consejo para empresarios así también que estén arrancando. Ya obviamente diste varios, en verdad diste varios consejos ya, pero y algo que nosotros siempre le preguntamos también, ¿cómo tú quieres que te recuerde la gente? ¿Qué Claro. legado tú quieres dejar? O sea, para tu familia, de los restaurantes, Y a mí ¿cómo me es? encantaría que mi empresa prosiga con mi descendencia, ¿no? Con mis hijos, mis nietos y demás. Eso es una cuestión también muy italiana, ¿no? Sí, sí. De que prosiga. Yo no hago el negocio para en algún momento venderlo y retirarme, ¿no? Claro. Están mis planes. Familia. Sí, la familia para mí es lo más importante. Nada, pasión por sobre todas las cosas, las oportunidades están ahí. Esta es una tierra de oportunidades que nadie ve. Yo a veces hablo, no, estamos en crisis. ¿Dónde está la crisis? Ujú. ¿Dónde? Andá a caminar por Viejo San Juan, metete en Plaza Las Américas, fíjate el mercado automotor, el parque automotor que Bueno, tiene esta Molo San isla. Juan nunca cerró, tanto que hablaron. Ahí. Ahí está. Está ahí, va Y gente. estará ahí. Y sí, pero lo mismo, vas a San Patricio Plaza y están desarrollando un nuevo patio de no sé qué, y es constante el movimiento, no estamos más mano de obra. Mano de obra. Y hacerle entender a los jóvenes que la posibilidad está ahí y que no es el narco el ejemplo a seguir. ¿Entendés? Que hay otras cosas que podemos hacer para crecer y desarrollarnos y volvemos. ¿Cuántos habitantes somos? Yo cuando llegué éramos 4, ahora somos 3. Ahora son como 3 y pico. Está Ajá. casi bajando los 3. ¿Cuántos turistas vienen por año? Como 10. 10 millones. ¿Entendés? Entonces, tenemos tanto para ofrecerle a esa gente Claro. y hay tantas cosas por hacer. Lo he discutido con alcaldes diversos, como que tenemos que hacer que cuando salgamos del aeropuerto esto sea Disney Sí. y que se vea hermoso, y no que esté lleno de hoyo y las palmas secas y la grama alta. No, y cuando llegan a No. Ponce, la historia de Marcelo argentino. que ¿Viste llegó, eso? El argentino que llegó, ¿no? Pobre tipo, ¿Lo no viste? fue, yo no callar. Las minas muy, pero Digo, todo cerrado. Pero me pasó en Culebra, la única vez que fui en ferry, me bajo del ferry y éramos, no sé, 300 tipos, no había nada abierto. Digo, che, la gente tenía seguro vender agua, aunque sea. El ferry ahí no te venden nada, viste que vas ahí a pico el seco, Ferry no te vende nada, es correcto, nada. tenés que mantener alguna neverita a ver si te donan algo. Literal. Y no había nada abierto. De repente apareció Charlie Rentacar y nos alquiló algo ahí. Y dijo, ahí nos fue, estaba todo cerrado. Digo, qué loco, esta islita Sí. tan hermosa, paradisíaca. Así mismo. Y me han ofrecido locales en Culebra y en Vieques En Vieques. también. Pero digo, ¿cómo hago que llegue un empleado a trabajar Sí, acá? es bien Sí. difícil. En Vieques es hace bien falta, mano, difícil. Y argentino. las Muy islas bueno. tienen una idiosincrasia bien distinta a la de nosotros. O sea, Vieques y Culebra, porque lo experimenté, pues yo en una vida pasada de las lanchas, yo era el CFO, de la Autoridad de los Puertos también, y tuve la oportunidad de ir a Vieques y Culebra a reunirme con los alcaldes, asamblea, y me di cuenta que la idiosincrasia de ellos muy distinta a la Sí, Isla Grande. sí. O sea, que hacer un negocio allí es bien complejo. Pero hay mucho
No sé si lo entenderán, pero también hay mucho problema con el narco y demás. Después Sí. sabe que- Ahora- La Vieques. salida de la Marina Sí. fue horrible para Sí. esa área este de Puerto Rico y la gente no lo quieren admitir, pero la salida de la Sí. Marina fue horrible. Sí. O sea, realmente y hacer mucha no era gente vivía de opción. esa marina. Vivían de esa Vivía manera. y ¿Y Vieques. qué estamos haciendo con eso? Nada, ahí está Ceiba Nada, tirado, ahí nada. está, sigue todavía. Bueno, El ahora aeropuerto están- más grande de sí. todo o sea, se iba a una base de naval Florida- también. de Florida- Aeropuerto y base naval. O sea, de Florida abandonado. hacia el sur del hemisferio, la pista más grande Roosevelt Roads. es Rupert Roads. O sea, Eso, y ¿pero te qué estás- ganó Puerto Rico no ganamos nada. sacando a la marina? No ganamos Vieques? nada. No Yo ganamos entiendo, nada. bueno, che, no bombardees Nada. más, está bien. Bueno, se podía negociar, pero además había mucha gente que dependía de eso, ¿no? Sí. Y nadie pensó en eso. No, y la costa este, no tan solo la isla, la costa este, la base de Rupert Roads era un gigante económico. Con todas las cosas que obviamente hay guardadas allí, Sí. pero sí, era un gigante Ahora yo económico. fui este fin de semana que estaba por Vieques y están haciendo un terminal nuevo del ferry y coger el ferry ahí no es lo mismo que Sí, Fajardo, ahora es se mucho coge Ceiba. mejor, Ahora se mucho coge Ceiba, mejor. Se iba, o sea, ya llegamos, yo como que Sí. antes, Sí, la antes era famosa- casi una hora. La famosa ruta corta. Exacto, sí. la ruta Pero es está difícil buenísima. conseguir el ticket, creo No, que se siempre compró está online, vendido. No, se compró online, o sea, compró está online. mejorando, está Sí. mejorando. Vi que las carreteras las vi un poquito de esto, pero vi negocios, el blog se mueve, Fui al blog, sí. pero vi el boceteo también. Sí, también. ¿Cómo no hace una ley para eso, no? ¿Qué? Es por Sí. probarlo. está por Sí. municipio, por diferentes municipios está. Para cerrar, ¿te queda algo en el bucket list en términos de restaurante que quieras abrir? Sí, mi plan es abrir 10. Todo el mundo me quiere matar con Wow. todo 10. eso, ¿no? En total. 10. ¿Otro tipo de es cocina una o- primera meta, ¿no? No lo sé. Ahora, por ejemplo, queremos abrir otro picolino en Viejo San Juan. Estamos Ya. trabajando sobre eso. ¿Vale? Vamos a ver si se nos da. Obviamente, justo ahora estamos en temporada baja, más complicado. Claro. Y el tema del personal es lo que más me preocupa. ¿Cómo que te preocupa? Sí. Más. La persona. Y bueno, a ver cómo podemos expandir esto, ¿no? Y tratar de motivar a todos los chicos. Amén. Yo tengo 51 años, pero empecé con esto a los 20 y pico. Wow. Se puede. Se puede, se puede. Y has bajado de peso, estás mejor, estás... Subí, bajé, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero obviamente uno tiene edad que tiene que Sí, ganarse pero cositas. ya no estás bebiendo, estás Muy bien. tranquilo, No estás bebo, bien trato de enfocado, beber, sí, exacto. sí, Esa es la clave. Eso es lo que es. Uno deja el alcohol y las cosas mejoran Adrián, ¿y mucho. dónde pueden conseguir? Obviamente el Viejo Almacén es todo en todas las redes sociales, Picolino en todas las redes sociales, ¿verdad? Picolino, la cantina argentina, Catalina Bar de Tapas, Picolino PR, creo que se llama en Instagram, El Viejo Almacén, Ya, es una página para todas las localidades. claro. La de Viejo San Juan está preciosa porque está Sí, justo en la Está esquina hermoso. de- Y ese edificio, es un edificio tiene todo histórico, pero 250 años. esa calle obviamente. específicamente, Cristo, pero en Nosotros esa... la reconstruimos de tal forma que quedó lo más original que Sí. pudimos. Incluso la pintura la mandamos a hacer en Trujillo Alto, un lugar que no me puedo acordar cómo se llama, que es en base de cal como usaban los españoles. Ah, wow. Qué ¿Quién bien. lo sabe? Yo solo. Cuesta 4 veces lo que cuesta Sepa la Dios, te Burberry. vendieron ahí, no. No, me la tengo que llamar y me la preparan y todo. Ajá. Encima hay que batirla y usarla rápido porque se va toda la Qué cal. cool. Wow. Es impresionante, el video San Juan Sí, es bellísimo. increíble, Y la increíble. remodelación de Guaynabo te quedó espectacular. Sí, sí. Sí, bueno, ahí no hay nada histórico, había una gomera. Sí, espectacular. Pero era un espanto esa casa. Porque bajita, nada, fue tremendo el proyecto. Eso fue un desafío mortal. El pobre dueño de la propiedad, cuando vi que se la destrocé, no sabía si matarme o dejarme seguir, que ya estaba rota, así que... Claro. Y tienes tango también de vez en cuando. Tengo tango sábado y domingo, sábado en Calle Loíza, domingo en Guaynabo. Y jazz también. Sé que tienes Ya un grupito tenemos de el jazz. viejo San Juan. Exacto. Sí, en Picolino también tenemos también algo de flamenco. Excelente. Y acá tienes entonces DJs acá en Por Catalina. ahora tenemos a Sebastián House y Bosch, Tecno. Exacto, Sí. Sebastián Bosch. pero Tremendo. vamos a incorporar Oye, nuevos. ¿tu comeback? Muy bien, muy bien. Va a ser una noche de combat tuyo aquí. El comeback Ah, mío. estamos muchacho. hablando con Ben Castro de eso también. ¿no? Tremendo, tremendo. Oye, y Ben tremendo también, ¿verdad? Creo que abrió como algo de donas en un momento. Él se ha movido también, ha hecho Ahora su... está en el negocio del Airbnb, propiedades. tremendo. eso. Eso deja muy bien. Bueno, Sí. Adrián, ha sido un placer. Un honor, excelente. Que no sea la última vez, como le decimos a todo el mundo. Cuando quieran. Ya cuando abras el próximo en Picolino, vamos para allá para Bueno, yo Picolino. quiero ir a y- ver a romper los huevos primero. Bueno, sí, hay que... Tienen que pasar por Harry Atlanta, quiere me romper encantaría. huevos. Sería una experiencia, o sea, fuera de una experiencia. Sí. O sea, el proceso de hacer pasta, en verdad. Seguro, me encantaría. exacto. Sería No, cool. y que vean todo, porque para mí es un orgullo, ¿no? Y haber logrado eso fue recontra mega pulmón. Fue, Claro.
clavo a clavo, fue una cosa de locos. Pues vamos a hacer eso. El próximo lo hacemos en la fábrica y Harry rompe nos, huevos. nos enseña a hacer Y rompe los huevos. pasta y Bueno, este los rompe los puertorriqueños que huevos. son más grandes. Somos portugueses, le llamamos traficante de huevos que me lo vende. Porque siempre Bueno. llevaba Maple. ¿Sabes que fue difícil comprarle los huevos? El tipo no quería vender porque no da el volumen de lo que él produce para abastecerme. Ustedes. No, porque tiene un montón de clientes Ajá. gigantes, ¿no? Supermercados, eso Claro. es nada. al lado de- Y dije, por favor. Entonces, lo logramos. Excelente. Bueno, Bueno, en otro episodio más de Mindset Hub. Gracias por invitarme. Como dice mi ley.